¿Alguna vez te has preguntado sobre la naturaleza misma de la realidad? ¿Has reflexionado sobre tu propia existencia y lo que significa ser consciente en este vasto universo? Estas preguntas, que han intrigado a los pensadores más brillantes a lo largo de la historia, son el dominio de la metafísica. 1. La metafísica, cimiento filosófico. La metafísica, considerada por Aristóteles como la filosofía primera, es el pilar sobre el cual se erigen todas las demás ramas del pensamiento filosófico. Esta disciplina se adentra en las profundidades del ser y la existencia, planteando interrogantes complejas y trascendentales sobre Dios, nuestra propia existencia, la realidad más allá de la mente y la naturaleza misma de la realidad. Imagina un árbol majestuoso, con raíces firmes y profundas que se extienden en todas direcciones. Esas raíces representan la metafísica, nutriendo y sustentando cada rama y hoja del conocimiento filosófico. Sin esas raíces, el árbol se desplomaría, privado de su fundamento esencial. La metafísica se divide en tres ramas principales: la ontología, que estudia el ser y la existencia; la ciencia universal, que aborda la lógica y el razonamiento; y la teología natural, que explora a Dios, la religión y la creación. Cada una de estas ramas es como una sólida columna que sostiene el imponente edificio de la filosofía. La ontología se sumerge en las preguntas más fundamentales sobre la naturaleza del ser y la existencia. ¿Qué significa existir? ¿Cuáles son las características esenciales de los entes? ¿Cómo se relacionan entre sí las entidades físicas y mentales? Estas son solo algunas de las cuestiones que la ontología intenta responder, sentando las bases para nuestra comprensión de la realidad. Por otro lado, la ciencia universal se enfoca en los principios lógicos y las leyes del razonamiento que subyacen a todo pensamiento coherente. Es como una brújula que nos guía a través del laberinto de ideas y argumentos, asegurando que nuestras conclusiones sean válidas y consistentes. Y luego está la teología natural, que aborda las preguntas más trascendentales sobre Dios, la creación y el propósito último de la existencia. ¿Existe un ser supremo? ¿Cuál es la relación entre la divinidad y el mundo? ¿Cómo podemos reconciliar la fe con la razón? Estas inquietudes han ocupado a los pensadores más profundos a lo largo de la historia, y la metafísica nos brinda un marco para explorarlas de manera sistemática. Así como un arquitecto no puede prescindir de los cimientos al diseñar una estructura duradera, ningún filósofo puede ignorar la metafísica al construir su sistema de pensamiento. Es la base sobre la cual se erigen todas las demás reflexiones filosóficas, brindando un marco sólido y coherente para explorar las cuestiones más profundas de la existencia humana. Imagina a un filósofo como un explorador intrépido, adentrándose en los vastos territorios del conocimiento. La metafísica es como su mapa y su brújula, guiándolo a través de los paisajes más complejos y desafiantes del pensamiento. Sin ella, se perdería en un mar de ideas inconexas, sin un punto de referencia para orientarse. Cada pregunta filosófica, desde la ética hasta la epistemología, encuentra sus raíces en la metafísica. ¿Cómo podemos hablar de la moral sin comprender primero la naturaleza del bien y del mal? ¿Cómo podemos indagar sobre el conocimiento sin antes explorar la relación entre la mente y la realidad? La metafísica nos proporciona el vocabulario y las herramientas conceptuales necesarias para abordar estos interrogantes de manera rigurosa y sistemática. 2. La existencia innegable. La existencia existe, es el axioma fundamental que emerge de la metafísica. Esta simple afirmación encierra una verdad poderosa: hay algo en lugar de nada. Cada pensamiento que cruza nuestra mente es una prueba irrefutable de que algo debe existir, ya que somos conscientes de ese algo. Imagina estar en una habitación completamente oscura, sin ninguna fuente de luz. Podrías dudar de la existencia de los objetos a tu alrededor,
pero no podrías negar tu propia presencia en ese espacio. Tu conciencia, tu capacidad de percibir, es la llama que ilumina la oscuridad de la duda existencial. Pensemos en el famoso enunciado de René Descartes: pienso, luego existo. Este argumento se basa en la idea de que el acto mismo de dudar de nuestra existencia es una prueba de que existimos. Después de todo, ¿cómo podríamos dudar si no existiéramos en primer lugar? La duda misma requiere un sujeto consciente que la experimente. Sin embargo, la metafísica va más allá del argumento de Descartes. No solo afirma que la conciencia existe, sino que también reconoce que la conciencia requiere algo externo a ella para funcionar. No podemos ser conscientes en un vacío, sin nada de lo que ser conscientes. La conciencia es la facultad de percibir lo que existe y, por lo tanto, está intrínsecamente ligada a la existencia misma. Imagina un lienzo en blanco. Por sí solo, el lienzo no tiene sentido ni propósito. Requiere la presencia de colores, formas y texturas para cobrar vida y transmitir un mensaje. De manera similar, nuestra conciencia necesita la existencia de algo externo a ella para tener sentido y función. Incluso el acto de negar la existencia de algo requiere que la existencia sea real. No se puede negar algo que no existe. Cada entidad que existe lo hace como algo específico, con una identidad propia. De lo contrario, no sería nada y, por lo tanto, no existiría. Pensemos en un árbol. Podemos describir sus características, sus hojas verdes, su tronco robusto, sus raíces profundas. Todas estas cualidades son parte de la identidad del árbol, lo que lo hace ser lo que es. Si el árbol no tuviera ninguna de estas características, si no tuviera una identidad específica, entonces no sería un árbol en absoluto. Sería una mera abstracción, una idea vacía sin existencia concreta. De la misma manera, todo lo que existe debe tener una identidad propia. No puede haber existencia sin identidad, así como no puede haber conciencia sin algo de lo que ser consciente. La existencia y la identidad están inextricablemente entrelazadas, formando la base misma de la realidad. Así pues, el axioma, la existencia existe, no es una mera tautología, sino una afirmación profunda sobre la naturaleza misma de la realidad. Nos recuerda que hay algo en lugar de nada, y que ese algo tiene una identidad específica que lo hace ser lo que es. También nos muestra que nuestra conciencia, nuestra capacidad de percibir y pensar, está fundamentalmente ligada a la existencia externa a nosotros mismos. 3. El entramado de objetos y propiedades. En el vasto tapiz de la metafísica, los objetos y sus propiedades se entrelazan como hilos de colores vibrantes. El mundo que nos rodea está compuesto por cosas, ya sean físicas o abstractas, que comparten ciertas cualidades o atributos. Imagina un jardín exuberante, repleto de flores de diversos tamaños, formas y colores. Cada flor es un objeto único, con su propia identidad, pero comparte ciertas propiedades con otras flores. Algunas pueden tener pétalos rojos, mientras que otras pueden tener hojas verdes. Estas similitudes son como puentes que conectan a las flores en una red de relaciones. Ahora, traslademos esta analogía al ámbito de la metafísica. Los objetos que pueblan nuestro mundo, desde las partículas subatómicas hasta las galaxias más distantes, están interconectados a través de sus propiedades compartidas. Un electrón y un protón, por ejemplo, comparten la propiedad de tener carga eléctrica, aunque de signos opuestos. Esta propiedad común los une en el intrincado baile de la materia y la energía. Pero, ¿qué son exactamente estas propiedades? ¿Tienen una existencia independiente de los objetos que las poseen? Estas preguntas han sido el foco de intensos debates filosóficos a lo largo de la historia, dando lugar al llamado problema de los universales. Pensemos en la propiedad de la rojez.
Podemos encontrar esta cualidad en una manzana madura, en la pintura de un artista y en el atardecer que tiñe el cielo. ¿Existe una entidad abstracta llamada rojez que se manifiesta en todos estos objetos? ¿O es simplemente un nombre que asignamos a una similitud percibida? Diferentes corrientes de pensamiento han abordado este problema desde ángulos distintos. Los realistas platónicos argumentan que las propiedades, o universales, existen de manera independiente en un reino etéreo más allá del espacio y el tiempo. Así, la rojez sería una entidad ideal que se manifiesta imperfectamente en los objetos físicos. Por otro lado, los nominalistas sostienen que los universales son meras etiquetas lingüísticas que asignamos a las similitudes observadas. Desde esta perspectiva, no existe una rojez independiente, sino solo objetos particulares que comparten cierta semejanza en su apariencia. Otras posturas, como el realismo moderado, buscan un punto medio, reconociendo la existencia de propiedades universales pero situándolas dentro del espacio y el tiempo, en estrecha relación con los objetos concretos. Más allá de estas disputas teóricas, la reflexión sobre objetos y propiedades nos lleva a un aspecto fundamental de la metafísica, la cuestión de la identidad. ¿Qué hace que un objeto sea lo que es? ¿Cómo se distingue de otros objetos? La respuesta a estas preguntas radica en la compleja interacción entre las propiedades esenciales y accidentales de cada entidad. Volvamos al ejemplo de la flor. Su color, su forma, su aroma, son propiedades que contribuyen a su identidad. Pero algunas de estas cualidades podrían cambiar sin que la flor deje de ser una flor. Si una rosa roja se marchita y sus pétalos se vuelven marrones, sigue siendo una rosa, aunque su color haya cambiado. En cambio, si se le arrancaran todos los pétalos y se le cortara el tallo, dejaría de ser una flor en sentido estricto. Así pues, la identidad de un objeto surge de la combinación única de sus propiedades esenciales, aquellas que lo definen como lo que es, y sus propiedades accidentales, que pueden variar sin alterar su naturaleza fundamental. Comprender esta distinción es crucial para navegar el laberinto de la identidad y el cambio, otro tema central de la metafísica. 4. La identidad en constante cambio. En el corazón de la metafísica late la cuestión de la identidad, aquello que hace que una entidad sea reconocible. Cada ser, cada objeto, posee un conjunto único de características y cualidades que lo definen y lo distinguen de los demás. Imagina un río que fluye incesantemente, con sus aguas en constante movimiento. A primera vista, parece que el río cambia a cada instante, pero al mismo tiempo, mantiene su identidad como el mismo río. Esta aparente paradoja nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza del cambio y la causalidad en relación con la identidad. Pensemos en la famosa frase del filósofo griego Heráclito: nadie se baña dos veces en el mismo río. Con esta afirmación, Heráclito captura la esencia del cambio constante que caracteriza al mundo. El agua que fluye en un río nunca es la misma de un momento a otro, ya que se renueva continuamente. Sin embargo, a pesar de este flujo incesante, seguimos reconociendo al río como una entidad persistente. Esta paradoja del cambio y la identidad ha fascinado a los filósofos durante siglos. ¿Cómo puede algo seguir siendo lo mismo si está en constante transformación? La respuesta a esta pregunta radica en la distinción entre la identidad numérica y la identidad cualitativa. La identidad numérica se refiere a la singularidad de una entidad, el hecho de que sea única e irrepetible. Cada objeto, cada ser vivo, tiene una identidad numérica que lo distingue de todo lo demás. Incluso si dos objetos son cualitativamente idénticos, como dos gotas de agua, siguen siendo entidades distintas con su propia identidad numérica. Por otro lado, la identidad cualitativa se refiere a las propiedades y características que definen a una entidad. Estas cualidades pueden cambiar con el tiempo sin que la entidad pierda su identidad numérica.
Un árbol puede perder sus hojas en otoño y volver a brotar en primavera, pero sigue siendo el mismo árbol en términos de su identidad numérica. Ahora bien, ¿qué sucede cuando los cambios son tan drásticos que parecen alterar la identidad misma de una entidad? Aquí es donde entra en juego el concepto de la identidad diacrónica, que se refiere a la persistencia de una entidad a través del tiempo a pesar de los cambios que experimenta. Pensemos en una oruga que se transforma en mariposa. A simple vista, parecen dos criaturas completamente diferentes, con pocas similitudes aparentes. Sin embargo, en términos de identidad diacrónica, la oruga y la mariposa son la misma entidad en diferentes etapas de su ciclo vital. La identidad persiste a pesar de la metamorfosis radical. Para comprender verdaderamente la identidad de algo, debemos adentrarnos en sus componentes básicos y analizar cómo interactúan entre sí. Una casa puede describirse a través de la disposición específica de sus partes de madera, vidrio y metal, o incluso a nivel atómico. La identidad es la suma de las partes. Imagina un rompecabezas complejo, con miles de piezas que encajan perfectamente para formar una imagen coherente. Cada pieza por sí sola puede parecer insignificante, pero es su combinación única lo que da lugar a la identidad del rompecabezas completo. De manera similar, la identidad de una entidad surge de la interacción precisa de sus componentes fundamentales. Pero la identidad no es estática, está sujeta al cambio constante impulsado por la causalidad. Cada acción, cada evento, tiene el potencial de alterar la configuración de las partes y, por lo tanto, la identidad misma de la entidad. Es como si el rompecabezas estuviera en constante reconfiguración, con piezas que se mueven y se reemplazan continuamente. La ley de causalidad nos dice que todo efecto tiene una causa específica, y que esta causa está determinada por las identidades de las entidades involucradas. Cuando una bola de billar golpea a otra, el resultado del impacto depende de las propiedades de cada bola, su masa, su velocidad, su dirección. La causalidad no es una fuerza externa que se impone a las entidades, sino que surge de la interacción de sus identidades. Tres teorías principales intentan dar cuenta del problema del cambio y la identidad a lo largo del tiempo. El perdurantismo propone que los objetos son entidades de 4 dimensiones, con partes temporales que se extienden a lo largo de su historia. Desde esta perspectiva, un objeto no está completamente presente en ningún momento dado, sino que es la suma de todas sus partes temporales. Por otro lado, el endurantismo sostiene que los objetos están completamente presentes en cada momento de su existencia y que persisten a través del tiempo sin tener partes temporales. Según esta visión, un objeto puede sufrir cambios en sus propiedades accidentales, pero su identidad esencial se mantiene intacta. Finalmente, el esencialismo mereológico propone que la identidad de un objeto depende fundamentalmente de sus partes. Si una parte esencial se pierde o se reemplaza, el objeto deja de ser lo que era y se convierte en algo diferente. Desde esta perspectiva, la identidad es frágil y está sujeta a cambios radicales basados en la composición del objeto. Cada una de estas teorías ofrece una perspectiva única sobre el problema de la identidad y el cambio, y los debates entre ellas continúan animando la discusión filosófica. Pero más allá de las sutilezas teóricas, la reflexión sobre estos temas tiene implicaciones profundas para nuestra comprensión de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Al contemplar la naturaleza de la identidad, nos enfrentamos a preguntas fundamentales sobre la persistencia y la transformación. ¿Somos la misma persona que éramos hace 10 años, a pesar de los cambios físicos y mentales que hemos experimentado? ¿Qué nos hace ser quienes somos? ¿Cómo podemos mantener un sentido de continuidad en un mundo en constante cambio? Estas preguntas no tienen respuestas sencillas, pero el mero hecho de plantearlas nos invita a reflexionar sobre la naturaleza misma de la existencia. Al explorar los misterios de la identidad y el cambio, nos adentramos en el corazón de la metafísica y nos maravillamos ante la complejidad y la fluidez del ser.
En última instancia, la identidad es un concepto esquivo que se encuentra en la intersección entre la permanencia y el cambio. Es aquello que nos permite reconocer la continuidad en medio de la transformación constante y que nos desafía a repensar nuestras nociones de estabilidad y fluidez. Al sumergirnos en estas cuestiones, ampliamos nuestra comprensión de lo que significa existir y ser parte del vasto tapiz de la realidad. La metafísica, con su exploración de la identidad y el cambio, nos ofrece un marco para abordar estas preguntas fundamentales. Nos invita a cuestionar nuestras suposiciones, a expandir nuestros horizontes y a maravillarnos ante los misterios de la existencia. A través de la reflexión metafísica, podemos encontrar nuevas perspectivas y una comprensión más profunda de nosotros mismos y del mundo que nos rodea.